Hola, a continuación vamos a hablar acerca de los lingüistas más representativos de Alemania. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Jenny Alexandra Lazo, Valentina Díez, Jorge Iván Grisales y quien les habla, Mardi Rosero. Y como primer lingüista tenemos a Wilhelm von Humboldt, quien nació en el año 1767 y su año de fallecimiento fue en el año 1835. Él fue un destacado filósofo, lingüista, educador y político alemán, conocido por sus contribuciones a la filosofía del lenguaje y la educación. Mm, Sus investigaciones escritos fueron centrados más que todo en la lingüística, la filosofía, la educación y la política. Eh, a continuación, pues están las contribuciones e investigaciones, su gran influencia en la lingüística y en la filosofía del lenguaje. Él realizó investigaciones importantes en este campo y su obra más influyente se denomina como sobre la diversidad de la estructura del lenguaje humano y su influencia en el desarrollo espiritual de la humanidad. En esta obra, Humboldt establece que el lenguaje es una herramienta fundamental para la formación del pensamiento humano y que cada lengua refleja la cosmovisión única de la comunidad que la habla. Mm, Bueno, su corriente de pensamiento se conoce como el pensamiento relativista lingüístico. Esta teoría afirma que la manera en que el lenguaje se usa no es un reflejo de la realidad, sino que refleja los valores, cultura y pensamiento de la sociedad en la que se usa. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el lenguaje es más que un medio de comunicación y de transferir información, sino que es una expresión de los valores, pensamientos y creencias de una sociedad. En cuanto a la educación de Humboldt, desempeñó un gran papel en la reforma de la educación en Prusia y fue uno de los principales arquitectos del sistema de educación prusiano y promovió la idea de una educación integral que fomente el desarrollo individual y la formación de la personalidad. De sus principales investigaciones se encuentra el estudio del lenguaje amerindio. eh, Él estudió los lenguajes amerindios como el azteca, el quechua y el guaraní. También fue uno de los primeros en proponer la teoría de los lenguajes amerindios que se derivan de un origen en común. En cuanto en la política, sus ideas sobre la libertad individual y la importancia de la educación como medio para la formación de ciudadanos autónomos influyeron en su participación en la política prusiana. Por último, como un pequeño resumen acerca de Humboldt, pues él estaba asociado con el idealismo alemán y era parte de la tradición intelectual conocida como idealismo romántico, y sus ideas sobre la educación, el lenguaje y la política influyeron en la formación de la educación moderna y tuvieron un impacto duradero en la filosofía y la lingüística. A continuación seguimos con William Bartholomé, el cual fue un lingüista alemán que nació el 21 de enero de 1855. Se especializó, como ya lo dije, en lo que es la lingüística, más en las lenguas indoeuropeas y profundizó en las lenguas indoiraníes. Al terminar sus estudios, quedó enseñando en muchas universidades donde él aprendió estas cualidades, como lo son la Universidad de Múnich, Erlangen y Leipzig. Leipzig, en Leipzig. Dedicó la mayor parte de su vida y obra a la lingüística iraní, y su principal esfuerzo estuvo dirigido a la integración del iraní en el marco de las lenguas indoeuropeas. Con una energía y resistencia enfrentó los desafíos de los textos iraníes antiguos, tanto en las descripciones en vez como en el persa antiguo. ¿Qué más? Bartolomé era muy consciente de la necesidad de combinar la tradición indígena persi-india con los métodos filosóficos occidentales clásicos, los de la lingüística comparada en la interpretación de textos avésticos
y de esta manera hizo mucho para aliviar la presión sobre los estudios zoroastríticos, em, que se basaban exclusivamente en la tradición de la zoroastrítica. Su mayor obra, o sea, el primer libro de Bartolomé, fue Das Altiaranische Verbuch, que este libro pretendía ser una contraparte iraní de varios estudios de Bertolt Belbusch. Em, y por lo tanto fue la primera presentación completa de la, no, y por lo tanto fue la primera presentación completa de la morfología y la sintaxis del verbo antiguo que este mismo escribió. Em, ¿Qué más? Este libro también presentaba un estudio comparativo más extenso y sistematizado en la fonología y la morfología de las tres antiguas lenguas, indo-iraníes y arias. Otra cosa es que la parte fonética de este estudio, en la que, en la que las formas iraníes se derivaron de las formas indo-iraníes comunes originalmente. Se estableció un nuevo estándar para el análisis lingüístico, tanto del indo-iraní como del indoeuropeo. Como siguiente vamos a hablar de Karl Buller. Fue un pedagogo, psicólogo, lingüista y filósofo alemán que nació el 27 de mayo en el año 1978 en Meschenheim, Alemania, y falleció el 24 de octubre de 1963 en Los Ángeles, California. Lo más importante que resalta de Karl Buller fue el eh, lenguaje de Karl Buller. Según este, es la función primordial o principal del lenguaje en la que se transmite información más amplia. Emplea símbolos y es la única específica que utiliza el ser humano. La función sintomática o expresiva en virtud de su dependencia del factor de la comunicación emisor, cuyo sentimiento refiere o expresa. De esto podemos hablar en que la función principal del lenguaje es transmitir información importante usando pues símbolos. La función sintomática o expresiva se basa en los sentimientos del emisor, el cual se comunican a través del lenguaje. De los libros más importantes que podemos destacar de Karl Buller está la teoría del lenguaje, las lecturas de la psicología en el lenguaje y la teoría del lenguaje como actos y la semiología. Ya para concluir les voy a hablar un poco acerca de Max Müller. Max Müller nació el 21 de diciembre de 1823 y murió el 28 de octubre de 1900. Fue un famoso lingüista y filósofo alemán del siglo XXI. Max Müller se considera a sí mismo un pensador científico y de la Ilustración. Esto significa que creía en el poder de la ciencia y la razón para entender el mundo y resolver los problemas humanos, aunque también era influenciado por la filosofía trascendental y romántica. Esto quiere decir que creía que la imaginación y la emoción también eran importantes para comprender el mundo. Él investigó muchos temas, pero se especializó en mitología y poesía. Una de las principales teorías de Max Müller es la teoría comparativa de los mitos. Es una teoría que propuso en la que argumenta que los mitos son un producto de la antigua poesía y métrica y que no son relatos históricos o religiosos. Los mitos fueron creados por los poetas antiguos mediante el uso de símbolos y metáforas. Estos símbolos y metáforas representaban cosas como el sol, la luna, las estaciones del año y diferentes fenómenos naturales. Max Müller creía que esos símbolos y metáforas fueron embellecidos por los poetas y que eventualmente se convirtieron en mitos. Él creía que la gente antigua se tomaría los mitos muy en serio y que no los entenderían como fábulas. Por eso creía que estos mitos se convirtieron en parte de la tradición religiosa de las culturas antiguas. Así, Max Müller creía que los mitos eran el resultado de una enfermedad del lenguaje. Esto se debe a que, según él, los mitos surgieron de metáforas y símbolos que fueron mal interpretados por los pueblos antiguos. Creía que cuando las palabras se volvieron metáforas, eso hizo que la gente antigua tuviera como una comprensión errónea de los mitos. Ya para hablar sobre su obra más influyente, sin duda, la Introduction to the Science of Religion de 1873. En esta obra, Max Müller propuso su teoría comparativa de los mitos y desarrolló un enfoque más científico y empírico en el estudio de las religiones. Esta obra marcó una nueva etapa en la historia de la antropología y la etnología. Eso sería todo, así que muchas gracias por su atención.